Muy buenas noches, hermanos. Qué bendiciones estar en la casa del Señor ahora un sábado en vez de un domingo. Bueno, una de las frases que no entendía en el himno nacional cuando era niño, y hasta ahora no lo entiendo, es bolivianos el hado propicio. Yo creí que hablaba de un helado, ¿verdad? Cantaba con mucho civismo y decía, helado. Qué bueno que han puesto para los niños eso. Pero verdad que no tenía ni idea, ni tengo idea qué dice sobre helado. Pero había una frase que sí entendía y cantaba con todo el civismo y era morir antes que esclavos vivir. Y es la primera cosa que me he aprendido porque nos hacen repetir 3 veces, ¿no? Al final del himno nacional, morir antes que otra vez y otra vez. Entonces, sí, esa frase sí se me quedó y qué convicción, ¿no? Porque hoy vamos a hablar acerca de la esclavitud y del discipulado. Ahora, la anterior semana terminamos nuestro estudio con una frase muy alentadora que decía, y mientras hablaba, muchos creyeron en él. Así terminó el mensaje del hermano Roberto la anterior semana. Y el Señor Jesús se va a tomar un tiempito para hablar con estos que han hecho una decisión de creer en Él. Y es que el Señor no se conforma con una relación superficial. Y creo que Él vio que era un creer no tan sincero, aunque la Biblia dice y creyeron. Ahora, aquí estamos en un conflicto porque toda la tesis de Juan, desde que hemos comenzado el estudio de Juan, Juan pone el corazón del libro y dice, este libro fue escrito. Y él pone una finalidad, con el fin de que todos crean. Así que Juan está en su cabeza, este libro lo escribo no porque hay que llenar, quiero que crean. Ahora, pero aquí se nos habla de que estos judíos creyeron, pero en la historia dice que también querían matar a Jesús. Así que si tienes tu Biblia, leamos nuestro texto para hoy. Juan capítulo 8, versículo 31, adelante. Y dice así, voy a leer en la NBI, y dice así la palabra de Dios. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libertare, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que el Padre ha escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Jesús se toma un tiempo para hablar con ellos, porque creo que esa decisión de creer no era tan genuina. Ahora, el Señor va a poner y dice, voy a dar 3 evidencias, de las cuales van a decir si son discípulos o no son discípulos. Así que el tema para esta noche es evidencias que hablan de un verdadero discípulo. Y la primera evidencia que nos menciona la palabra es que un verdadero discípulo, dice, es el que permanece en sus enseñanzas. Y al escuchar estas palabras, para nosotros no es tan controversial. Pero tenemos que entender que para el judío la clave de toda su vida era agradar a Dios en todo tiempo. ¿Y a qué se refería con agradar la palabra de Dios? Era cumplir la ley de Moisés. Y permanecer viene de la raíz quedarse, estar, juntarse, afianzarse.
y su manera de ellos de permanecer en la palabra, porque ellos sí, no era nuevo para ellos decir, tienen que permanecer. Él dice, ¿qué tiene de nuevo eso? Porque ellos tenían una manera muy peculiar de permanecer en la palabra. Y era que agarraban pedazos de la ley, de lo que Moisés había escrito en los 5 primeros libros, lo ponían en una cintita, un pedacito, y se colocaban en la frente, lo amarraban acá y se colocaban así, tipo bandana, así se colocaban y así caminaban. Otros lo colocaban en su mano derecha, un pedacito de la ley, acá estaba todo, y ellos decían, esto es permanecer en la ley. Así que donde iban con su librito aquí adelante, iban con su librito aquí, y para ellos cuando dices permanecer, eso nosotros lo hacemos, porque nosotros permanecemos en la palabra todo el tiempo. Pero nosotros no estamos lejos de ese permanecer. No sé si ustedes saben, pero en algunas tradiciones, cuando nace un bebé, se pone en su cunita, se pone bajo su cabezerita, algo se pone. ¿Alguien ha visto las tradiciones que ponen, hermanos? Nace un bebé y las abuelitas se acercan y colocan una cosita en su almohadita del bebé. ¿Alguien sabe? ¿Una qué? Estoy en estéreo, hermano. ¿Sí? ¿Qué más? Una tijera. ¿Qué más? Y una Biblia. Así que ellos creen que realmente poniendo una Biblia, este niño o esta niña va a estar protegida. Ok. Así que el permanecer para algunos no es muy nuevo y ni qué decir. ¿Cuántos en este lugar tienen la Biblia en su celular? Por favor, levanten la mano. Todos. Wow, parece que asistieran a una iglesia, hermanos, ustedes. Ahora, la pregunta es, ¿en eso consiste permanecer la palabra? Ahora, aquí está mi celular, hermanos, y aquí también tengo mi Biblia, pero aquí está la otra. Pero permanecer significa que esté pegado, porque para ellos era colocarse aquí. Para ti puede ser que siempre la lleves en tu bolsillo. Pero el centro de la fe judía era guardar y agradar a Dios mediante la ley. Pero aquí el Señor dice, un verdadero discípulo es el que permanece en mis enseñanzas. Ahora, escuchen esta palabra. Permanezcan en mis enseñanzas. En otras palabras, estaba diciendo, ¿saben qué? Ya no sean discípulos de Moisés. Ahora sean discípulos de mí. ¿Permanezcan en qué? Dice, ¿en las enseñanzas de Moisés? No. Lo que dice es, permanezcan en mis enseñanzas. Ahora, eso sí sonó muy revolucionario para los que estaban. Algunos están pensando, ¿cómo voy a dejar las enseñanzas de Moisés para seguir a este joven de 30 años y ni siquiera todavía ha editado su libro? Porque en esa vez no había todavía papiros, no había nadie escribiendo detrás de Jesús, nada que ver. O sea, él está hablando y él está diciendo, por favor, si quieren ser mis discípulos verdaderos, dice, permanezcan en mi palabra. Porque discipulado tiene que ver con algo mucho más profundo que haber terminado un curso de discipulado básico. Algunos nos creemos discípulos porque ya hemos pasado un curso de discipulado y estamos en discipulado 2, hemos entrado en discipulado 3. Pero eso no es permanecer. La primera marca de un discípulo es permanecer. ¿Y por qué es tan importante? Porque en los 4 primeros libros, que son los evangelios en el Nuevo Testamento, la palabra permanecer se repite 90 veces. Y Juan 80 veces lo pone en su libro. Los otros se reparten entre ellos, pero él no. De las 90 que dicen permanecer, él agarra 80 y las pone en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque para un verdadero discípulo la primera condición es permanezco o no permanezco en el Señor. Y permanecer es quedarme, es agarrarme del Señor. ¿Por qué? Porque algunos le seguimos al Señor emocionalmente. ¿Y cuántas veces en nuestras emociones hemos hecho promesas que luego no las hemos cumplido? Permanecer en su palabra
es una de las cosas más difíciles que podemos enfrentar. Por eso, ahora vamos a entender cuál fue el título del anterior mensaje. El domingo, hace 6 días nomás, ¿alguien puede decirme cuál fue el título del mensaje del domingo anterior? Bueno, no me van a decir los que han editado el video, porque ellos han estado viendo una y otra vez, ellos ya se saben. No, al resto de la iglesia. ¿Cuál era el título del anterior mensaje? ¿Algún voluntario? Gracias por todo eso. No nos acordamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no me acuerdo el anterior mensaje? ¿Saben por qué? Porque el Señor contó una parábola y dijo, la parábola del sembrador. Y Él dijo, parte de la semilla, que es la palabra, dice, cayó cerca del camino. Y descuenta y le dice, y vinieron las aves y se las llevaron las palabras. Y los discípulos dicen, ¿qué significa eso? Y Jesús les responde y le dice, ¿saben qué es eso? La palabra es sembrada, pero viene el enemigo y te la arrebata. Ahora entiendes por qué no nos acordamos de la palabra. Y quiero asegurarte algo al terminar de este mensaje, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes qué? Hay alguien que está en la puerta y no son los sugieres. Es el enemigo que va a quitar la palabra. Por eso Juan hace tanto énfasis. Permanezcan, agárrense de la palabra, no la dejen soltar. ¿Por qué? Porque es fácil que el enemigo no los quite. Así que la primera cosa es permanecer. La segunda cosa, la segunda evidencia de un verdadero discípulo es conocerán la verdad. El 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora aquí el término conocer no se refiere a un esfuerzo intelectual de, yo conozco, sí, yo ya me he dado cuenta, yo ya sé de qué estás hablando. No está hablando de ese conocer. La raíz de este término conocer es la misma que se habla de una experiencia personal y profunda. Y está en el Génesis. Y dice, Adán conoció a Eva. ¿Cómo fue la charla de ese conocimiento y de ese primer chequeo en el Edén? No fue así. No es que Adán se acerca a Eva y le dice, hola Eva, ¿cómo estás? Hola Adán, mucho gusto. Y se conocieron. No está hablando de eso. La raíz de conocieron es de que ellos empezaron a vivir juntos. Empezaron a tener una relación tan profunda entre ambos que, producto de esa relación, nacieron Caín y Abel. O sea, conocer. El Señor está diciendo, la primera manera de reconocer si soy un discípulo o no, es que permanezca en su palabra. Pero la segunda es que conozca a Dios en esa intensidad. Y es que se refiere a conocer, no solo a memorizar, sino que la palabra debe producir un efecto en nosotros. Porque si la palabra no está produciendo un efecto, no estamos conociendo a Dios. Pero si la palabra afecta mi vida, estoy conociendo a Dios. Pero también se refiere a que esta palabra conocer, y es que conocerán la verdad. Y una de las verdades más grandes que le cuesta aceptar al mundo es que este mundo está en problemas y que somos esclavos del pecado. Porque uno no reconoce su problema. A uno le cuesta reconocer que uno tiene el problema. Cuando hay un problema familiar, ¿en quién pensamos cuando estamos peleados entre esposos? Que ella o él tiene el esposo, pero que yo tenga el esposo, no, que yo tenga la culpa, no. Y para tener eso hay que tener pantalones para reconocer, yo soy el del problema. No sé cuántos han, y dice la verdad les hará libre, pero yo no sé cuántas veces a ustedes le han hecho eso en el colegio. Bueno, en nuestro tiempo la manera de hacer bullying era que tus amigos se acercaban y te daban una palmada ¡paf! En la espalda, ¿cierto? ¿No? Y
Y seguían. Y mientras tú caminabas en el patio de tu colegio, todos se te reían. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Y es que alguien nos había pegado un papel en nuestra espalda. ¿Y qué decía en ese papel? Pégame. Entonces alguien se acercaba y ¡pah! Nos daba. ¿Y este qué tiene? ¿No? Y el otro venía y otra vez ¡pah! Te daba. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Todos se daban cuenta, menos el que estaba con el papel atrás. Y saben que el pecado es así. Todos se dan cuenta que estamos fallando. El único que no se da cuenta somos nosotros. Y aquí el Señor está diciendo, la verdad, si conocen la verdad les va a hacer libres. Porque la verdad nos refleja nuestra condición. Esta verdad que el Señor nos está diciendo es que revela nuestra condición, pero no solo es una verdad que revela nuestra condición, sino es una verdad que nos libera. Porque ni bien te das cuenta que alguien te dice, algún cuate, y te dice, sabes, tienes un papel en tu espalda, por eso te están haciendo bullying. Tú agarras y te sacas y se terminó el asunto. Porque tiene que haber alguien que te ayude. Y lo que está diciendo Jesús en este punto es, esa verdad va a liberarte. ¿De qué te va a liberar? Nos va a liberar de ideas erróneas que tenemos. Nos va a liberar de conductas que tenemos. Nos va a liberar de hábitos que tenemos. Porque todas las veces que has dicho, yo no puedo, estás reconociendo que alguien te está dominando. Hay algo más fuerte. Si dices, yo no puedo salir de esto, es que hay alguien que está agarrando las riendas y no estás pudiendo salir. Pero esta verdad no solo se queda con eso de decirte, sabes, estás siendo esclavo del pecado. Esta verdad está diciendo, yo puedo soltarte, porque ningún esclavo puede soltarse a sí mismo si no viene a alguien. Así que la primera evidencia de un verdadero discípulo es permanecer. La segunda evidencia es conocer la verdad. Y la tercera evidencia en el verso 33 dice, y la verdad los hará libres. El discípulo es libre. Y es una libertad que solo Jesús puede dar. Y sabes, puedes buscar la libertad en donde sea. Y hay jóvenes buscando su libertad en lo que sea. Y lo que quiero decirte en esta noche es que no importa dónde busques tu libertad, no la vas a encontrar. Solo el Señor puede darte esa libertad. Y este pueblo no se daba cuenta que su propia situación era de esclavo. Por eso dice en el 33, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? En otras palabras está diciéndole, ¿de qué estás hablando? Nosotros somos descendientes de Abraham y entran en una etapa de negación. Porque qué difícil es examinarnos a nosotros mismos. Y la negación comienza ¿de qué? Desde el momento en que nos preguntamos, ¿y cómo estás? Y estás hecho pomada porque te han terminado una relación, estás lo más bajoneado que se pueda y tú respondes, estás bien. Porque nos gusta negar la situación. Hay problemas en la casa con el esposo, con la esposa, y alguien nos pregunta, ¿y cómo están en la casa? Y la primera respuesta que sale es, estamos bien. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una etapa de negación. Y aquí están ellos, ustedes son esclavos. Y ellos contestan, ¿cómo que esclavos? Somos hijos de Abraham. Yo creo que aquí alguien necesita neurovivir. ¿Por qué? Se olvidaron que fueron esclavos de quién. En Egipto fueron esclavos. Después cuando Babilonia los llevó, en Babilonia también fueron esclavos. Y ahora también están siendo esclavos de qué? En Roma. Y saben que ellos empiezan con su mecanismo de negación. Nosotros no somos esclavos.
Y es que es así el hombre en su intento de rechazar el evangelio. El hombre es capaz de rechazar su verdadera condición. Por eso muchos dicen, yo no necesito de la iglesia. A ver un cachito, yo soy un buen padre, soy un buen esposo, soy buen hijo, yo no te doy problemas como el vecino, así que soy bueno. En otras palabras está diciendo, yo no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque soy bueno. Y ese es el primer signo de un autoengaño. No queremos reconocer que somos esclavos. Nos cuesta rechazar nuestra condición. Y eso lo hemos aprendido desde el padre Adán. Cuando cayó en pecado Adán, le echó la culpa ¿a quién? A Eva. El Señor le dijo, ¿qué has hecho, Adán? ¿Yo? Fue ella. Ella fue la que se quedó hablando con la serpiente. Si ella no hubiera hablado, ay, estas mujeres sí hablan, ¿no? Pero si ella no hubiera hablado, no, estaríamos en el paraíso, Señor, ¿no? Porque nos gusta examinar la conducta de los demás, pero no nos gusta examinar nuestra propia conducta. Por eso el Señor tiene que decirles en el 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y es que un esclavo nunca puede decir, hoy día me cansé de ser esclavo, por favor búsquense otro y yo me voy. Hasta luego, amo. Sí, no puede decir eso, ¿sí? Y nosotros a veces creemos que así podemos hacer. ¿Sabe qué, pastor? No se preocupe, yo lo dejo cuando quiera. Esto no es vicio, yo no tengo problemas, estoy muy bien. Y eso me huele a discurso de esclavo. Me voy cuando yo quiero. No te vas cuando tú quieras hasta que el amo no te dé, no te suelte. Un esclavo nunca puede liberarse a sí mismo. Ellos creían que por el hecho de venir de la familia de Abraham, ellos ya estaban libres de todo esto. Ellos creían que nuestro padre es Abraham. Mis papás fueron diáconos, ancianos en la iglesia. ¿Creen que se me pegó algo de ellos? No, yo iba a la iglesia a sacar a los niños para irme al cine. Y justo salíamos del cine antes de que termine la película para aparecer otra vez en la iglesia y que mis papás me recojan y yo salía feliz de la iglesia, pero no estaba en la iglesia. No escuchen los niños esos consejos, por favor. Pero a lo que estoy yendo es, no importa si tu papá es el pastor o es anciano de hace años y eres cuarta generación de cristiano, no te sirve. Aquí ellos lo que decían era, esclavos nosotros, mi papá es Abraham. O sea, ellos creían que porque su papá era Abraham, ellos tenían todo el derecho y el cielo comprado. No importa si alguien en tu familia ha sido reungido, eso no te llega a ti. Y a veces creemos que porque ellos están en la obra, nos va a caer a nosotros automáticamente y nosotros automáticamente vamos a conocer a Dios. ¡Qué engaño más grande! Y lo que me llama la atención de este verso es que esta palabra no estaba siendo predicada a unos presos, estaba siendo predicada en el templo a unos judíos que asistían todos los días a la sinagoga. Ahora, yo entiendo que hay pecados por ignorancia, aunque no estoy totalmente de acuerdo, pero creo que la mayoría, cuando pecamos, lo hacemos a sabiendas, ¿no? Estás comiendo chuchusmuti en el micro, ¿no? Y bueno, los que saben, los cochalos, ok, son, claro, okay. Y estás ahí sentado, y claro, es rico y uno empieza a comer, y uno ¿qué hace? ¿No? Abre la ventana,
¿no? Y después los chuchos y si alguien le reclama, ¿Cómo reacciona? No, es biodegradable, ¿no? Pero en realidad es algo que las leyes te dicen, no bote basura, pero a nosotros nos gusta, ¿no? Y si alguien más nos reclama, ¿cómo está botando basura afuera del micro en un ratito? Es abono. O sea, uno justifica sus pecados. ¿Por qué? Porque esta naturaleza está dentro de nosotros y por eso Juan está diciendo, si no reconoces, no eres discípulo. Y ni qué decir los que manejamos movilidad. Al final voy a orar por perdón de pecados, ¿ok? Pero cuando yo estoy en un cuando estoy en el auto y estoy apurado y sale luz roja, yo miro a izquierda y a derecha, atrás y adelante. ¿Qué estoy buscando? Si no hay Paco. Claro, porque si no hay Paco, yo paso, ¿no ve? Yo sé que no debo de hacerlo. Ok, pues voy a orar al final. Pero lo que estoy diciendo es que el pecado está en nuestra naturaleza. Está inserto en nosotros y por eso Juan está haciendo tanto este esfuerzo de decir, tienes que reconocer que dentro de ti hay algo mal que está funcionando. Por eso dije hace rato que no es tanto ignorancia cuando pecamos. ¿Saben cuál va a ser la primera pregunta? No, mentira, estoy jugando. La primera pregunta en el cielo, yo estaba pensando, mientras llegaba a este punto, decía, ¿qué me preguntará el Señor? Y estaba pensando, no voy a hablar de mí, voy a hablar de alguien de 20 años. Okay. Y el Señor le pregunta, oye, ¿y tú cuántos años tienes? 20. Ah, ya, 20 años. ¿Y has leído toda la Biblia? Ah, no, eso no. Y creo que el Señor nos va a decir, has tenido 20 años y no has leído la única carta que te he mandado, o sea, la única que no te he mandado, sí. Ay, sí, no. Porque a veces nosotros pecamos por ignorancia, ¿no? Ay, pastor, yo no sabía que no tenía que hacer. ¿Cómo que no sabías? Está en la Biblia. Y sabes, eso no vas a poder decirle al Señor, es que yo no sabía que tú no sabía, Señor. Yo soy un cachito. ¿Cuántos años tienes? 25. En 25 años. ¿Cuántos años tienes? 30. En 30. 40. Imagínense, así que a los que ya están llegando a los 60, por favor, mejor léanse la Biblia porque el Señor les va a agarrar y les va a decir, no hay pecados por ignorancia. Sería ignorancia si no lo sabías. Pero yo te dejé en mi palabra todo lo que tenía que decirte y todo lo que tenías que saber. Lo que no tenías que saber no te dije, pero ahí está escrito. Y hermanos, mi ánimo es ojalá que cada uno de ustedes haya llegado al cielo, por lo menos habiendo leído una vez esta carta de amor que Dios nos ha dado. Porque no hay pecados por ignorancia. Ahí sí. Porque el Señor nos va a decir, no has podido leer. ¿Y qué estabas haciendo? Señor, estaba tan interesante la serie en Netflix. Te has visto toda una serie en Netflix y no has leído mi palabra. Y todavía vienes y me dices, no sabía, Señor. ¿Saben qué? Esa es la característica. Y muchas veces lo que hacemos es pecamos a sabiendas. Y lo duro es, el Señor es muy directo con el pecado. En el 35 dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo se queda en ella para siempre. Y es que el esclavo podía ser echado en cualquier momento, el hijo no. El hijo se queda en la casa porque tiene derecho de quedarse. Pero el esclavo, el que no es discípulo, el que no permanece en su palabra, puede ser echado. Y el Señor termina diciendo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. El problema de ellos fue que mataron a Jesús no por ignorancia, sino porque no querían aceptar la palabra de Dios. Los judíos no eran, yo no sabía, Señor. No, ellos sabían muy bien. Y por eso desde hace meses
ya estaban planeando matarlo. Él les dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que el Padre ha escuchado. Y el 39 dice, nuestro padre es Abraham, replicaron. Y termino esta noche, dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. ¿Y saben por qué les dice eso? Porque sus hechos les estaban delatando. Es que no basta decir con yo soy de Abraham. Y Jesús está diciendo, si son mis discípulos, deben ¿de qué? De actuar como Abraham y hagan lo que Abraham ha dicho. Y a ustedes creo que sus obras les delatan. Aplicaciones para esta noche. Una aplicación. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. En otras palabras, el Señor está preguntando y está diciendo, ¿a quién te pareces? Y si yo en esta noche preguntara a alguno de los hijos que están acá y les diría, ¿a quién te pareces? ¿A tu papá o a tu mamá? Y estarían pensando. Y creo que es la misma pregunta que Juan nos está lanzando esta noche y es, ¿a qué papá te pareces? Y creo que para nosotros la aplicación es, Señor, ayúdame a parecerme a ti. Que si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces parezcámonos a nuestro Padre. No hagamos quedar mal al Padre. Que esta noche el Señor mediante su Espíritu nos ayude a parecernos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque eso nos delata de quién somos hijos. Y que en esta noche nuestra oración sea, yo quiero parecerme a ti, Padre. ¿Qué tal si oramos en respuesta al Señor un ratito? Porque ahora somos hijos. Ya no somos esclavos. Y si somos hijos, parezcámonos a nuestro Padre. Oramos, hermanos. Señor, esta noche nos has hablado tan claramente. De que el discipulado es algo mucho más profundo de lo que hemos estado pensando y es permanecer en tu palabra. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Que tu palabra pueda cambiar nuestro ser. No es llevar la palabra como la llevamos en nuestro bolsillo y está todo el tiempo ahí, pero no produce ningún efecto, porque permanecer es agarrarnos, es aferrarnos a esa palabra. Y un verdadero discípulo se agarra de tu palabra, se junta a esa palabra. Señor, despierta en nosotros el ser verdaderos discípulos. Y que al llegar esa palabra, y cuando llegue esa palabra a nuestra vida, Señor, tenga el efecto de hacernos parecer a hijos y no a esclavos. Nuestra oración en esta noche, Señor, es por favor que podamos parecernos un poquito más a ti cada día. Que cuando decimos que somos cristianos, la gente pueda entender que realmente sí, tú eres nuestro Padre. Pero ¿cuántas veces hemos dicho que somos cristianos y te hemos hecho quedar mal? Que en esta noche, Señor, nos ayudes a tener un verdadero discipulado y esa verdad que cambie nuestras vidas. Porque ya no somos, Señor, esclavos. Ahora somos hijos. Y al ser hijos,
queremos parecernos a ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén.